La obra expresa, en clave simbólica, que querer conocerlo todo del ser amado es, sin duda, el deseo más natural y, sin embargo, es una tentación peligrosa, incluso mortal, para el amor. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Hola, chicas. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Ay, Dios mío, hija, yo estoy fatal. Qué semana, ¿eh? Mi ontología corpórea se ha venido abajo. Sí. El edificio de mi constitución corporal se ha derrumbado. Se ha derrumbado. Solo quedan los cimientos. No. Pero a la vez estás mejor. Bueno, sí, estoy mejor, pero hija, es que mira, chicas. En el cuerpo de Inés, que pasan cosas todo el rato, unas cosas van mejorando y otras cosas de repente un virus pues te deja muñeca. Me ha dejado tiesa, o sea, es que me ha dejado tiesa, ¿eh? Sí, planchada. No levanto cabeza, tío. En plan, la cabeza de hoy, me vais a perdonar en mis reflexiones, porque estoy menos lúcida, en la vida he estado menos lúcida que hoy. Ya. Porque tengo todo lleno de mocos. Claro, entonces los mocos, la verdad es que no son conocidos por su capacidad de reflexión. ¿Sabes lo que hacen? Son como una esponja los mocos. Sí. Absorben el pensamiento. Claro, justo. ¿Sabes lo que me recuerda esto? Mis padres de pequeños, a mi hermano y a mí, no sé si a ti te lo hacían. No, ya te digo yo que no. Ya te digo yo que los urbanitas no se hacían esto que vas a contar, que ya me lo sé lo que es. Que había un cachivache, sí, que seguramente siga existiendo, igual lo han cancelado, no lo sé, que te lo metían en la nariz y tus padres absorbían y salían los mocos. ¿Esto sabéis? Sí, o sea, esto ya me lo has contado. ¿Y a ti no te lo hacían? Esto es una guarrada, ¿qué es esto? ¿Qué guarrada? ¿Te lo sacan? Si ahora mismo tuviera yo ese cachivache aquí, Paula, te meto la boca ahí, te puedes absorber hasta que me salga todo esto que tengo aquí dentro, que me pesa la cabeza 10 kilos. Yo creo que eso médicamente no hay que hacerlo. No, ya nos dirán. No lo sé. Yo creo que se seguirá haciendo, pero a mí me parece muy efectivo. Yo creo que no sé. Moco, pues fuera moco. Ya, pero no. No oigo nada, no oigo nada. Es que estoy como fatal, una persona que no me sirves para nada hoy. Estoy fatal y encima hace una semana ¿qué? me han endodonciado. Vale, eso es lo que yo digo, que no sé si lo querías contar o no. Mira, no puedo más. Ahora me falta un cacho de muela. Ya, pero te han endodonciado y ha sido una buena noticia. Ya, bueno, pero... Porque te han corregido una cosa que había ahí, que estaba generando ciertas cosas, que ha generado ciertas cosas, ciertas visitas a urgencias a las 2 de la mañana este año que... No, pero hombre... Todas podríamos descansar mejor sin esas Qué visitas. semana más traumática, cuánta cosa, ¿no? Bueno, hija, sí han pasado muchas cosas, chicas. Pobre cuerpo, un descanso este cuerpo. Este cuerpo necesita... Un poco de asueto. Hombre. Sí, un poco de... tranquilidad. Es que Bueno, pero ya están más cerca las vacaciones de Navidad, Inés. Pues sí, la verdad que no me vendrían mal. No, ni no te van a venir mal. Bueno. ¿Qué más? Cuenta que hemos estado por ahí. A ver, hemos estado por ahí, efectivamente. Hemos estado en Pamplona hace poco. Gracias, Pamplona, es lo que pone en el guión. Gracias a todas las chicas que vinieron a vernos. Gracias a Carol, que nos recibió con mucho jolgorio y alegría y mucho cariño. Qué maja la gente de Pamplona. Muy maja la gente de Pamplona, es verdad. Y luego estuvimos por allí con tu familia, porque claro, siempre que hacemos un podcast en algún sitio del interior de nuestro querido país, pues hay familia de Inés. En efecto. A mí nadie me lleva a Galicia, me cago en todo lo que se menea, pero en cambio Inés García tiene un familiar en cada provincia de interior. Hombre, entonces estuvimos comiendo con tus primos. La migración de Ávila, que se extiende por todos los sitios. Y muy majos, y lo pasamos muy bien. Hacía frío, aunque se me niega todo el rato que hace frío, pero bueno. Nevó, estuvimos en Arnedillo, vimos nevar, nevó en precioso, Pamplona, sí. Vimos paisajes bonitos yendo. Yo ahí ya tenía el cuerpo regulero, ¿eh? Ahí ya estaba asomando el virus. Había muchas cosas, muchas consideraciones. Sí. Pero bueno, saldremos de esta. ¿Me absorberás los mocos? No, en algún momento? Eso no va a pasar, que te lo digo yo. Ánimo a toda esa gente que tiene virus, que es como todo el mundo en general. Sí. ¿Y qué más? Yo quería decir que estoy obsesionada con el nuevo disco de Gabina, que es una cosa que nunca hacemos, hacer un shout-out. Un shout-out. ¿Qué coño es un shout-out? Un shout-out, como un decir me gusta mucho esto, tenéis que escucharlo. ¿Por qué lo tienes que llamar shout-out? Porque se llama así en inglés. Shout-out. Shout-out es que te gusta, no estoy entendiendo nada. A ver, shout de gritar, sí. Como out gritarlo de que fuera. Lo gritas. Un shout-out. Que es shout-out. Me gusta esto, vale, perfecto. Bueno, chica, que Gabina ha sacado un disco que se llama Sempre Hyperinstinct y es un disco estupendo. Y además es que nuestro amigo Jerry es el teclista, entonces me hace mucha ilusión. Pero es que me gusta genuinamente. Un beso a Max, que es el cantante, que hace unas letras estupendas y maravillosas que a veces le pido al Jerry que me las traduzca, por favor, porque no sé qué estoy cantando. Pero lo estoy disfrutando mucho, chicas. Si os apetece escuchar un poquito de música pop catalán, pues recomendado. Pues muy bien. Pues sí.
Una vez dicho esto, Pues no he dicho acabada la esto. cena, tomó el cáliz. Bueno, espérate que venimos ahora. No, yo creo que no necesitamos más mística. Esto se está encargando otra gente y muy Esta bien. no es nuestra labor. Esta no es nuestra labor. Así que nada, vamos a la nuestra. Vamos a la nuestra. Punzadas sonoras con Paula Ducay e Inés García. Estás jugando con el volumen del micro porque genuinamente no te escuchas por los No mocos. escucho nada. Tío, ni escucho ni huelo, es que bueno, en fin. Ay, No, pobrecita. mis sentidos no están bien. Y encima me estaba dando un ataque de risa que he contenido. ¿Por qué? Mientras sonaba la sintonía, porque estaba pensando qué mal me encuentro y he leído el libro primero de la metafísica de Aristóteles. Y he dicho, por Dios bendito, por Dios santo. A ver, o sí. sea, O sea, vamos a hablar de Aristóteles, pero durante 15 segundos. Menos Que yo mal. creo que hoy no es el día tampoco. Me ha empezado a venir a la cabeza cuando le llaman por ahí en los estudios y eso, el estagirita, y he dicho, no estoy yo para estagiritas hoy, no estoy para estagiritas. Es verdad. Ay, Ay, no me he bueno. acordado de esto. Ay, Es que siempre... Es que además esta es la típica cosa, perdón, y ya vamos, chicas, ya vamos al tema, y además es un muy buen tema, pero estas en la filosofía... A ver, esto pasará en todas las carreras, pero en la carrera de filosofía pasaba una cosa que es que hay algunas cosas que nadie te explica nunca. Entonces, esa es una de ellas. Entonces, el estagirita, de repente, tú tienes que enterarte de quién es, pero nadie te lo dice. Nadie te lo dice, y luego te lo encuentras en el texto y dices, ¿y este señor quién era? El Pues, estagirita. pues Aristóteles. Siempre me suena como a termita. No, claro, yo también. Bueno, en fin. En fin, bien. Entonces, chicas, esto es como lo del Dasein. Que tampoco nadie nunca... Bueno, en fin. Un beso desde aquí. A El Filoua. Dasein, ¿eh? Suena como nazi. Bueno, claro. El Por Dasein. lo que sea. Dasein. Por lo que sea. Bueno, pedimos perdón a la comunidad de filósofos licenciados y graduados que nos escuchan. Que Y a- fue el día de la Y a filosofía. todos nuestros profesores. No dijimos nada porque era el día también que se había muerto Franco. Y quisimos, o sea, creímos que había que priorizar. En plan, que hay que celebrar más. Ay. ¿La muerte de Franco o el día de la filosofía, Hombre, hija? claro. Pues la muerte de Franco. Pues sí. Esa muerte cada día se está celebrando. Sí. Y ya que había 50 años, pues un jolgorio. Pues un no poco. quisimos eclipsar No. las celebraciones de la democracia diciendo ¡es el día de la filosofía! Además también era el día de tropecientas cosas más. Entonces, Pero hombre, yo creo que hay que, yo qué sé, es que me hacía gracia, ¿no? De repente la gente, cosas tipo antifascistas, que era el día para ser antifascista, todos los días hay que serlo, ¿no? Pero ese día de repente, pues, más. ese día era más pertinente. Y hay gente poniendo tipo cuadraditos de estos que ponen citas, Epicuro, Ya. 2 puntos y yo, tío. Ay, A ver, qué risa. Es Bien. como, eso sale a veces en el bus, en Madrid, en los buses, de repente te ponen no sé qué, Ovidio. ¿Sabes qué? Vi el otro día ayer vi una que era terrorífica, que era vuelve macaco. Y me quedé mirándola como, te juro, es que... Ay, nos está dando un ataque de risa, perdón. No, pero es que lo peor, voy a seguir. Ponía vuelve macaco con un disco nuevo, o sea, no es que vuelva él. Y ponía y reivindica no sé qué y la madera. En plan, igual toca con palos o algo. Bueno, mira. Bueno, esto queríamos decir, vuelve macaco, vamos con la metafísica de Aristóteles. Ay, No vale. sé cómo vamos a remontar esto. Bien. No, hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos Sí, a esto centrarnos. vamos a centrarnos. Y vamos a introducirlo pues citando al estajerita. Efectivamente. Paula, cuéntanos. Pues efectivamente, en el libro primero de la metafísica de Aristóteles, que es un libro que no os animamos a leer. ¿Por qué? A ver, sí, está genial, pero a ver, así como para la gente normal, igual no La hace gente falta. normal. No hace falta. Está bien. A ver, es un libro con... A ver, leedlo si os lo explican a la vez. Hay muchos libros explicando a Sí, Aristóteles que están muy pero bien. bueno, si os interesa mucho la filosofía, sí, pero si no, pues no hace falta tampoco. La cosa es que este libro comienza con una frase muy famosa, que es la siguiente. Todos los hombres, por naturaleza, desean saber. Nos gusta mucho esta frase, se ha hablado mucho de esta frase en la historia de la filosofía, y hoy la queríamos traer aquí porque queríamos hablar un poco de lo mal que lidiamos con la incertidumbre, que siempre consideramos el no saber como algo negativo. Todo el rato hablamos de lidiar o convivir con el no saber o con las dudas o con la incertidumbre. Parece que es algo que todo el rato buscamos que se termine, ¿no? Buscamos saber para
poder controlar más para no tener incertidumbre. Siempre parece que estamos atados a esta pretensión de conocerlo todo, ¿no? Tenemos la idea del ser humano como explorador, como una criatura racional, aventurera, científica, que a través de su mirada y a través del conocimiento puede controlarlo todo, que es una idea muy colonial, realmente. Es que a mí me pasa que cuando pienso en esto, en este afán de conocerlo todo, me viene a la cabeza mucho la imagen de una persona en un barco con un telescopio, sí, como esta cosa de conocerlo todo en un sentido casi terrestre, sí. Que es una cosa muy del siglo el que sea, el XVI, del siglo que sea, el XV y el XVI. Por eso me recordaba a esta idea del explorador, concretamente. Sí, claro, justamente tenemos esta cosa de ser exploradores de nosotros mismos, del mundo, de las otras personas, y queríamos hoy hablar de este afán de conocerlo todo y específicamente de conocerlo todo de otra persona. Claro. Este es el tema que nos ocupa hoy. Sí, porque es verdad que este tema del miedo a la incertidumbre es un tema que nos acompaña mucho y que lo tenemos hablado entre nosotras para plantearlo filosóficamente de muchas formas, porque puede ser de manera más epistemológica, de manera más, lo que yo decía, del descubrimiento, de la tierra desconocida, de esa voluntad de acceder a sitios que antes no eran accesibles, sí. Pero hoy hemos decidido pues ser bartesianas y tirar más por otro lado, que es esta cosa del deseo de saberlo todo del otro, que decía Paula, pero concretamente en el plano amoroso. Y nos preguntaremos por qué nos obsesiona conocer todo del ser amado, si nos incomodan los huecos, las grietas, los vacíos, o por ejemplo, cómo lidiamos con aquellos lugares del otro a los que simplemente no somos capaces, no podemos o no nos dejan acceder. Sí, es un episodio amor, episodio reflexión sobre el otro, episodio sobre el amado. Pues estás haciendo hashtags. Pues ya no lo sé, la verdad. Y vamos con los fragmentos que hacía tiempo que no los teníamos en el estudio y nos hace mucha ilusión. Los hemos traído por aquí para que nos acompañen. Y de hecho traemos una figura de la que no hemos hablado nunca, que a mí me fascina, es absolutamente increíble, que se llama lo incognoscible. Y leo, dice: esfuerzos del sujeto amoroso por comprender y definir al ser amado en sí, como tipo caracterial, psicológico o neurótico, independientemente de los datos particulares de la relación amorosa. Es ese esfuerzo, esa obsesión por comprender y definir al otro, que también el hecho de que diga en sí es esta cosa de que parece que quieres dar una respuesta a qué es más allá de lo concreto, de lo real. Le da un carácter muy abstracto, por eso dice independientemente de los datos particulares de la relación amorosa. Y como que hay una verdad última, claro, que se puede conocer, a la que puedes acceder. Y dice Barthes que el sujeto amoroso en este sentido sufre una contradicción, porque por una parte crees conocer al otro mejor que cualquiera, y dice que el sujeto amoroso afirma triunfal: yo te conozco, nadie más que yo te conoce bien, ¿no? Esta cosa triunfal, pero luego hay un aspecto justo contrario, que es que a menudo surge la evidencia de que, dice Barthes, el otro es impenetrable, inhallable, irreductible. No puedo abrirlo, remontarme a su origen, descifrar el enigma. Descifrar el enigma, ¿eh? Cómo nos gusta esto. Inhallable, me encanta esta palabra. Y se pregunta, ¿de dónde viene? ¿Quién es? Me agoto. No lo sabré jamás, ¿no? O sea que está aquí este anhelo por acceder al otro de una manera casi mística, casi lo que decíamos abstracta, superior, y luego por el otro lado un poco el tropezarte y el darte cuenta que no es posible, que no puedes acceder y que en realidad es un agotamiento infinito porque nunca vas a poder saberlo. Esto es donde nos vamos a mover todo el rato en el episodio, justo, entre estas dos cosas. Justo. Y Barthes pone dos ejemplos en la figura de historias concretas. Dice, pensemos en X, ¿no? X, un objeto, o sea, un objeto de amor, un objeto amado, era el más impenetrable. No se conocía nada de su deseo, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo en que no eres capaz de acceder a él. Y luego está Y dice, conocía todo de esa persona, le parecía transparente como el agua, así que no le amaba con terror, sino con indulgencia, como una madre ama a su hijo. Me parece muy interesante esta idea del terror, porque creo que en el afán por conocerlo todo del otro, o por una cosa que creo que a mí me ha pasado mucho, que creo que pasa mucho en general, que es un poco ver al otro como un misterio y con qué habrá en esa cabeza, esa pregunta constante de qué habrá, ojalá acceder ahí. Es que es casi como si pudieras acceder a una estancia. Sí. O sea, me lo imagino de manera muy física. Y el terror que menciona Barthes tiene que ver justo con ese no saber, porque parece que de repente puede explotar cualquier cosa. En el no saber hay una tensión todo el rato, porque si no sabes puede suceder
Cualquier cosa. Cualquier cosa en cualquier momento que tú no puedes controlar. También por eso el terror y la ansiedad que genera, ¿no? Porque Claro. es totalmente una ausencia de control. Claro, porque ante asociamos otro. mucho el conocimiento al control, efectivamente. Claro, parece que si lo sabes puedes evitarlo, puedes lo catastrófico, quieres poder hacer Acotarlo, algo ahí, sí. ¿no? Estar involucrado para poder hacer algo. Y de estas historias, dice Barthes, que se derivan algunas preguntas. Por ejemplo, si conocer a alguien es conocer su deseo, que aquí también es otro de los caminos que podríamos seguir, decir qué quiere decir saberlo todo del otro o qué quiere decir conocer al otro, porque también hay una cosa ahí, cuando, por ejemplo, se pregunta Barthes si conocer a alguien es conocer su deseo, conocemos nosotros mismos nuestro propio deseo. Claro. O sea, que también hay una cosa desde fuera, ¿no? El sujeto que intenta entrar ahí en resolver ese enigma, que creo que a veces no nos damos cuenta de que ni siquiera nosotros mismos, o sea, ni siquiera el otro sabe lo que hay ahí. Claro. O sea, que somos un enigma incluso para nosotros mismos. Sí. Entonces hay Claro, una cosa... ¿cómo voy a saberlo todo del otro si no lo sé todo de mí mismo, ¿no? Claro, y con cosas tan complejas como conocer el deseo, es esta cosa de estás tan lejos de poder hacerlo porque quizá la propia persona está lejos de poder hacerlo, o no, ¿no? O igual hay personas que tienen algunas cosas muy claras aunque no se esté comunicando. También se pregunta, ¿se da también una inversión? Es decir, si no llego a conocer al otro, ¿sabré lo que el otro piensa de mí? Sí. Y aquí hace Barthes una vuelta de tuerca que quiere decir que no puedo descifrar al otro porque tampoco sé cómo el otro me descifra a mí. O sea, ¿no? En el conocimiento mutuo ahí hay una cosa que se despliega y que va y viene porque los dos sujetos quieren conocer al otro, pero ¿no? Como que es un bucle. Sí, además pasa mucho esta cosa de querer saberlo todo del otro, es este anhelo que tenemos, pero justamente hay mucho de quieres saberlo todo del otro porque quieres saber cómo el otro te ve a ti, lo que tú le haces sentir al otro es parte de ese anhelo. En el caso de la relación amorosa, ¿no? Claro, porque es verdad que es un poco tramposo eso, quiero saberlo todo, pero saberlo todo de la otra persona o de lo que tiene que ver contigo, Claro. ¿sabes? Es un saberlo todo que a veces está muy enfocado a lo que... Porque el terror que te genera puede ser que descubrir que algo del otro que no te gusta, o puede ser que hay algo que no va bien, o que hay algo que el otro ha visto de ti que no va bien, ¿no? Madre mía, es que son tan buenos los ejemplos que traemos. Es que está todo ahí. Está todo. O sea, está todo está en Barthes ya. Sí, y luego la gente ha desarrollado estas preguntas. Sí. Lo voy pensando a medida que lo dices. Y luego en la segunda parte de la figura, Barthes referencia a Guide, esta es mi parte favorita de toda su composición, y explica que desvivirse por un objeto impenetrable es una religión pura. Hacer del otro un enigma insoluble del que dependo, dice, es consagrárselo como Dios. Nunca llegar a resolver la cuestión que se plantea. Claro. Pero el hecho de tú estar consagrado a resolver un enigma que no se va a poder resolver, te coloca a ti mismo en ese esquema de deseo y de anhelo también. Total. Y dice Barthes, no me queda entonces más que trastocar mi ignorancia en verdad. No es cierto que cuanto más se ama, mejor se comprende, sino que hay una sabiduría, y esto me parece clave. El otro no es para conocerlo. Su opacidad no es en absoluto la pantalla de un secreto, sino más bien una especie de evidencia, en la cual se anula el juego de la apariencia y del ser. Para mí este párrafo, uno de los párrafos más importantes de Fragmentos de un discurso amoroso. Lo es. Porque luego además... Está todo el rato en el libro, creo, ¿no? Pero es esta cosa de que lo que tienes que hacer es un poco entender eso que decíamos de la incertidumbre, entender que no es una cosa con la que hay que acabar, sino que hay que integrar. Claro. Que en ese sentido la palabra navegar me gusta bastante porque tiene que ver con no intentar controlarla, sino de manera casi violenta de eliminarla o acabar con ella, sino saber que está ahí. Sí. Y esta cosa de el otro no es para conocerlo, o sea que no, la opacidad entendida no como algo malo, sino como algo inevitable, como algo natural. Que también es bastante chulo esta cosa de que aunque demos esto por hecho, que en los ejemplos veremos que en lo que pasa en la mayoría de casos es que tienes que asumir que no puedes acceder a ese misterio ni a ese secreto final porque seguramente no existe ni siquiera, pero me gusta mucho que sigamos sintiendo el anhelo. Sí, ¿no? Eso también es inevitable. O sea, igual que es inevitable que no puedes conocerlo todo de la otra persona, el anhelo también es inevitable, ¿no? Son dos inevitabilidades que conviven juntas. Claro, que el hecho de que tú sepas que no puedes acceder a una verdad última sobre el otro, ni de repente abrirle la cabeza y asomarte y ver todo lo que hay ahí, que parece lo que sientes a veces que necesitas, en realidad sabes que eso no es posible, pero no elimina el anhelo, ni el deseo de saberlo todo. Claro. No es un deseo que va más allá de que no se pueda cumplir. De hecho, quizás justamente el hecho de que no se pueda cumplir es lo que lo alimenta. Lo que lo pone en ¿no? marcha, sí, pero me gusta muchísimo este no conocer. Y dice Barthes, en ese sentido, que amar a fondo a alguien
desconocido es lo que hacemos, ¿no? Que seguirá siempre siéndolo, incluso quizá aunque sea una relación de muchos años o muy íntima, que siempre será de alguna manera un desconocido para ti. También esto lo veremos en algunos ejemplos, ¿no? Pero cuando, por muchos años de relación que haya, en muchos casos cuando hay una traición o de repente una ruptura, hay mucha gente que dice esto de he conocido realmente quién es. Sí. Y ahí parece que el conocido durante, ponte 20 años, de repente se transforma en desconocido, o se hace evidente ese desconocimiento que quizás estaba por debajo, pero que no se hacía explícito. Pero me parece tan fuerte que relaciones largas, de repente haya personas que sientan que no conocen al otro. Sí. Que esto puede ser evidentemente porque el otro sea mentiroso o sea, puede estar aquí todo esto de que sea a propósito. Claro, digamos. O sea, el engaño también entra aquí. Claro, hay como dos maneras, diría, ¿no? La de que el otro esté haciendo lo posible para que tú no le conozcas o te esté engañando o esté mostrando una cara de ti que no, o sea, de él mismo que no es la que es cierta o lo que sea. Y luego está la otra manera, la más sutil, que me parece la más interesante, ¿no? Sí. De que en realidad haya desconocimiento en el conocimiento. Claro. O sea, me parece una forma bastante desgarradora de cómo plantear este tema. Es que sí, bueno, luego lo vamos hablando más. Es que está todo en los libros que hemos traído. Sí, y para acabar con Barthes, un poco lo que viene a decir con este alguien desconocido, que seguirá siempre siéndolo, para él se trata de un movimiento místico, porque dice, accedo al conocimiento del no conocimiento. Y finalmente, en la última sección, que es un poco así más críptica, Barthes propone un paso más allá de todo esto, que es, ¿qué pasa si en lugar de centrarnos en definir o atrapar al otro a través de esta pregunta de quién es él, o sea, en vez de obsesionarnos con dar respuesta al quién es él, lo que hacemos es volvernos hacia nosotros mismos y preguntarnos, dice, ¿qué es lo que quiero yo? Que quiero conocerte. O sea, ¿no? Plantear un poco, cambiar el foco de ponerlo todo en el otro para decir qué estoy buscando yo en ese conocimiento, qué estoy buscando saber o por qué estoy buscando saber. O sea, fijarte un poco como en el que hace la pregunta. Claro, interrogar ese anhelo que tú tienes. Aquí Barthes es muy de terapéutico, ¿no? ¿No? Me parece un movimiento bastante terapéutico. Sí. Digo, cuando te encuentras en ese estado un poco de quiero conocer a otra persona, pero no veo que no lo consigo del todo porque efectivamente no se puede y entonces hay todo el rato un intento de... Es verdad que a veces volver la vista hacia uno mismo es como, vale, ¿por qué? Sí. O sea, ¿de dónde sale este deseo? Y porque a veces puede ser doloroso ese intento y ese no conseguirlo. Hombre, es que ese consagrarte a un enigma irresoluble en su definición ya es doloroso. Sí. O sea, por eso lo de la religión pura, porque estás ahí como buscando una cosa que quizá no puedes o no existe. Y entonces propone, para terminar, definir al otro como una fuerza y no como una persona, y situarse a uno mismo como una fuerza que se coloca frente a la fuerza del otro. O sea, encontrarse el sujeto y el objeto mirándose de frente como fuerzas distintas. Y dice Barthes, ocurriría esto: mi otro se definiría solamente por el sufrimiento o el placer que me da. O sea, que hay ahí como una vuelta en la que de repente tiene mucha importancia el sujeto, porque el sujeto bartesiano, el sujeto de los fragmentos, es un sujeto muchas veces que rechazado, no correspondido, totalmente, lo hablábamos en el episodio de Sacrificio, hace un vasallaje amoroso, una entrega total, un pisarse a sí mismo por el otro. Y aquí creo, por eso, justo lo que decías tú, que se pone un poco más, ojo, ¿no? Vamos a... Sí, y ver qué te provoca ese sufrimiento, ese placer que viene de vuelta y ver un poco qué hacer con ello y no simplemente dejar que te caiga encima. Que te caiga, sí. Esto me gusta, chicas. Es una figura tan bonita, de verdad. Sí, es una figura es muy bonita. Incognoscible. Podéis ir que ya todo el mundo tiene los fragmentos, podéis ir a ojearla. Sí, además es una figura que puede parecer eso de primeras... O sea, no sé si triste, pero acongojante como muchas otras. Sí. No puedo conocer al otro, no puedo acceder a lo que deseo. Y luego poco a poco se va revelando que es lo natural, que lo innatural sería que de repente el otro te diera todas las claves de su vida. Sí, en plan, esto es lo que soy y tal, esto, aquí tienes todo. Era un esquema, no funciona así. Para bien o para mal, no funciona así. Sí. Queríamos seguir explorando este tema con un libro bastante curioso que se llama Un año con los ojos cerrados, retrato involuntario de una pareja dormida, de Andrés Barba y Carmen M. Cáceres, que está publicado en una editorial que se llama Papeles Mínimos, que me encanta este libro, me encanta porque es una cosa muy extraña. Lo vi en una librería, en una pila de libros que tenían de esta editorial,
Y claro, vi el nombre de Andrés Barba, que es un escritor español que me encantan todas sus novelas, todas sus cosas, le amo. Y dije, Andrés Barba, pero esto no es, ¿por qué no conozco este libro? Y claro, es un libro muy chulo porque es un libro que Andrés y Carmen escriben juntos, ellos son pareja, ambos son escritores. Bueno, yo he leído hace poco La ficción del ahorro sí. de Carmen, que está en Gato Pardo, y me encantó. Sí. Y entonces, al poco tiempo de empezar su relación, deciden hacer un experimento. Y es que durante casi un año, cada vez que recuerdan lo que han soñado, se mandan una postal en la que pues uno le relata el sueño que ha tenido a la otra persona, ¿no? Entonces, este libro recoge los sueños que se relatan, que son, nada, caben en una postal, o sea, que son parrafitos. Algunas de las postales, es un libro muy bonito, y 2 ensayos, uno de Carmen y otro de Andrés, sobre la protección de los sueños, escribe ella, y una crónica de ese intercambio y de ese año de sueños en postales, ¿no? Que lo escribe Andrés. Entonces, me gustó mucho porque pensé que claramente querer conocer qué sueña la persona a la que quieres forma parte de esa voluntad de querer saberlo todo. Y de hecho, ellos inciden todo el rato en este tema en los textos que escriben. Carmen, por ejemplo, dice que los sueños quizás sean la realidad más privada y autónoma de una persona. Y dice, se crean en soledad, en el único intervalo en el que somos totalmente improductivos y son moneda frecuente en el intercambio amoroso. Es decir, que contarse los sueños es algo que suelen hacer los amantes, digamos, o las personas, las parejas que empiezan una relación, cuando se están conociendo. ¿Y por qué se hace esto? Pues porque los sueños parece que contienen mucha información. Y no solo información que tú puedes contarle a la otra persona, digamos, estando despierto, que tú eliges y eliges cómo contarlo y eliges qué cuentas y qué no, sino que existe esta idea que se plantea en el libro y que plantea Carmen en su ensayo, de que los sueños revelan algo de una persona y lo hacen, dice, a pesar de ella. Porque claro, tú no controlas lo que sueñas. Puedes soñar cualquier cosa y ellos se ponen esta norma de que se lo van a contar todo es todo. O sea, si tú tienes un sueño erótico con tu ex, se lo cuentas también, ¿no? Uh-huh. Entonces parece que se abre aquí una puerta a la intimidad que solo existe en la noche, digamos, ¿no? Mientras duermen. Y me pareció muy interesante. Uh-huh. Y justo Andrés Barba dice en el libro, para la mayoría de la gente, conocer a alguien es el territorio del caos y la inestabilidad, de la angustia incluso. Yo tengo que agradecerle mucho a Andrés esta frase, porque la leí y dije, es que esto es verdad, esto no se habla y esto es verdad. Ya es verdad que parece que este momento de conocer al otro al principio es fascinante y es verdad que lo es, ¿no? Porque se abre de repente un universo en el que vas poniendo caras, vas conociendo nombres, espacios importantes para otra persona. Sí, es verdad que es abrir una ventana a muchas otras cosas, ¿no? Porque cuando conoces a alguien de repente es como que una puerta se abre, justo lo que has dicho. Sí, a una vida. Hacia un universo concreto y una vida, y eso es interesante. Pero también está ese terror a que surjan cosas que no te gustan o a que de repente, yo qué sé, o a tú no te cuadre. Sí, o que no te cuadre, efectivamente, o a que tú no le gustes al otro, o a que efectivamente... Sí, dentro de ese universo hay cosas malas siempre, entonces sí. Sí, además este proceso de abrir tu propia ventana al otro, en muchos casos creo que se habla de ello como no como un esfuerzo, ¿no? Pero es verdad que es un viaje que genera lo que, pues muchas cosas. Claro. ¿Y no te pasa alguna vez con alguna amiga que de repente igual se han dejado de conocer o lo que sea y va a conocer a otra persona y es como otra vez? Claro, es como empezar otra vez. Sí, a narrarte. Un proceso, claro. Es que es empezar a construir, o sea, a contarle a otro quién eres. Sí. Que no deja de ser una construcción, ¿no? Hombre, y todas tus movidas, tal, este trauma otra vez, se lo tengo que explicar a alguien, ¿no? Sí, justo. Hay una cosa como de tedio. Sí, es verdad. Dentro de lo bonito que es y de lo sí, nunca lo había pensado. Esto es cierto, sí. Pero sí. Y Andrés Barba reúne en ese momento, cuenta en el libro, todo el dinero que tenía para comprarse un billete de ida, y solo de ida, a Buenos Aires. Porque él vivía en Madrid. Claro, ella vive allí y empiezan a vivir juntos muy pronto y él cuenta que tenía cierta necesidad de conocerse rápido y en los sueños encuentran, y cito, un conocimiento precioso, una vía acelerada hasta el subconsciente de esa persona. Las intimidades ajenas atraen como una antimateria oscura. Está muy bien explicada esta pulsión. Sí. Y voy a leer para terminar una cita de Carmen que nos va a venir súper bien para seguir hablando de este tema, que dice: llevábamos poco tiempo y para seguir juntos habíamos tenido que tomar decisiones radicales. Esto que decía de la relación entre Madrid y Buenos Aires. Cualquier información que pudieran darnos los sueños era bienvenida. Creíamos en esas pequeñas revelaciones a pesar del otro, porque el sentimiento, cuando nace, exige la posesión de una verdad. Me encanta esta frase. Me encantaron los dos textos. Yo no había leído nada de Carmen y dije, madre mía,
Vaya dos personas se han ido a juntar que escriben bien, ¿eh? Madre mía, da como mucho gustito. Entonces lo que queríamos hacer ahora es encontrar maneras de responder, o más bien no de responder, sino de explorar esta pregunta de si el sentimiento exige la posesión de una verdad, ¿no? Y explorar pues gente que ha pensado sobre este tema de maneras muy diversas, aunque un poco ya hemos respondido, ¿no? Que todo el rato nos estamos moviendo entre esta cosa de que tú anhelas conocer y luego te das cuenta de que conocer es imposible, ¿no? Pero dentro de estos esquemas y marcos hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, pensando en este tema se me ocurría que un buen ejemplo de ficción es la historia de Barba Azul, que es este cuento que Charles Perrault recopila y adapta en 1695. Charles Perrault, en fin, que es este señor francés que en el siglo XVII recopiló muchísimos cuentos que luego han sido la base de los cuentos que nos han llegado hoy en día. Lo que pasa es que se han ido perdiendo los detalles truculentos y toda esta cosa que sucede, ¿no? La historia es muy conocida, cuenta la trama de una joven que se ha casado con un hombre pues rico, misterioso, bastante feo, un hombre de cuyas anteriores esposas no se sabe nada. Es un misterio en sí mismo. Cuando llegan a su casa, a su castillo, él anuncia que tiene que hacer un viaje y le entrega a su esposa un manojo de llaves. Las órdenes que le da son muy claras. Le dice a ella, puedes abrir todas las puertas excepto una. Entonces aquí a la esposa vemos que hay un acceso que le está prohibido, hay una llave que no puede utilizar, y Barba Azul dice, os lo prohíbo de tal manera que si llegáis a abrirlo todo lo podéis esperar de mi cólera. Es decir, hay una amenaza que viene ligado a abrir esa puerta. Barba Azul se va, parte de viaje, y la joven, evidentemente, picada por la curiosidad y cayendo en la trampa que él le ha tendido, abre la puerta con esa llave prohibida para encontrar los cadáveres de las anteriores esposas en una mazmorra llena de sangre coagulada. Ay, hija. Qué gustito, ¿eh? Esto así para los niños. Entonces, del miedo, la llave se cae al suelo, se mancha de sangre, luego ella no la puede borrar, luego él llega, evidentemente ve la sangre en la llave y pues ella ha caído en la trampa que él ya había tendido a sus anteriores esposas. Esta es una versión, pero hay otras. ¿Y esta versión era un poco para lección a las niñas de no seas curiosa? Pues buena pregunta, y no, pero es súper en plan, es como, luce Caperucita en ese sentido. Sí, si abres puertas que te han dicho que no puedes abrir, es un poco muerta. Sí, la curiosidad mató al gato, absolutamente. Sí, ¿no? Es un poco la moraleja. Luego, en algunas versiones, finalmente ella... como que cuando él ve la llave manchada de sangre, ella ya sabe que claramente la va a matar porque ha visto los cadáveres de las otras y le dice, por favor espera, déjame rezar, y a la vez intenta avisar a sus hermanos que vienen corriendo, y en algunas versiones los hermanos matan a Barba Azul y entonces ella hereda el castillo. Bueno, o sea que hay versiones con un happy ending, pero en general mal. Y entonces hace poco fui al Teatro Real en Madrid a ver una ópera que es El Castillo de Barba Azul, con música de Bela Bartók y un libreto de Bela Balast. Aquí todas los velas, me parece un nombre chulísimo, Bela, me gusta un montón. Entonces, esta es una ópera súper cortita que cuenta la historia de Barba Azul, pero lo cuenta de manera un poco distinta. O yo por lo menos estaba ahí sentada, ya sabéis, chicas, estos arrebatos místicos que me dan en la ópera. Y es que estaba bastante cansada ese día, porque ir a la ópera también requiere su esfuerzo, en plan, si no vas espabilado es duro. Y fue empezar esta ópera y sentí como si me hubiese tomado 17 cafés. Y era un poco, creo, porque tenía este tema en la cabeza y de repente vi lo que me estaban proponiendo y me pareció fascinante. Porque en la ópera de Bartók la cosa cambia un poco. No hay una puerta, hay 7 puertas, y Judith, que es la esposa, insiste en que Barba Azul se las vaya abriendo todas. O sea, ellos llegan al castillo y ella le dice, quiero las llaves de todas las puertas, que es una manera de decir, cuéntamelo todo, básicamente, ¿no? ¿Y qué pasa? Que él intenta resistirse todo el rato a que ella descubra su secreto. Él le pregunta, ¿pero por qué insistes? ¿Por qué me estás pidiendo las llaves? ¿No tienes miedo? Y ella responde, porque te amo, ¿no? Entonces la obsesión de Judith es que no quede ninguna puerta cerrada en el castillo, es decir, que no quede ninguna puerta cerrada en el hombre con el que se acaba de casar. Quiere saberlo todo, aunque ese todo entrañe cosas horribles. En el caso de Barba Azul, las cosas horribles son, pues, la muerte, básicamente. Pero fíjate que este por qué te amo, esta obsesión de saberlo todo, este saberlo todo llevado a un punto violento y de acoso, y evidentemente que se va más allá de lo que estamos hablando aquí, sino que se materializa mucho en el tema de la violencia, es la gente que acaba vigilando a su al otro, sea quien sea el otro. Claro. Por esta cosa de, pero ¿por qué quieres saber todo el rato dónde estoy? Porque te amo, porque te quiero cuidar, porque no quiero que te pase nada, ¿no? O sea, que hay ahí un límite en ese saberlo todo, que además se justifica de esa manera, porque te amo. Sí.
que No, es perverso. terrible. Sí, es terrible. Es terrible. Y de hecho, a mí lo que me fascina es de este giro que hace, que hacen los velas en esta ópera, es justamente eso, que Judith va consiguiendo que Barba Azul abra las puertas, o él le da las llaves y ella las va abriendo. Entonces, tras cada una de las 7 puertas, descubre un montón de cosas como joyas, armas, objetos, incluso paisajes, y todo está manchado de sangre, todo está teñido de sangre. Entonces, Judith sabe perfectamente hacia dónde va encaminada su propia historia y aún así insiste en saber. Y le dice, muéstrame tus secretos, déjame atravesar todas las puertas. Entonces, a mí, justamente lo que has dicho, lo más interesante de esta versión en ópera es que creo que se da cierta inversión de los papeles del cuento, porque primero, ella no abre la puerta cuando él se va de viaje, o sea, toda la trama discurre, son ellos dos cantando, que por cierto nunca cantan juntos, en plan no tienen dúos, que esto es curioso también. Y Barba Azul nunca se ausenta, y lo que él intenta hacer es todo el rato resistirse a la curiosidad de Judith. O sea, eso, le pide que pare, le pide que no le haga preguntas. Y entonces aquí, igual esta es una lectura completamente errónea, igual Diony me mata por esta lectura. No, pero es la tuya. Que además estaba en la ópera ese día también y él escribe sus crónicas y tal. Porque me parece que hay un intercambio de papeles. O sea, creo que quizás aquí la monstruosa es ella. O sea, lo monstruoso aquí es la curiosidad de Judith. Pregunta. Claro, que pregunta todo el rato, porque sí, él es el asesino. Efectivamente, ha matado porque al final... Entendámoslo todo metafóricamente, obviamente, evidentemente. Esto es un poco por jugar a hacer otra lectura de la historia. Claro. Claro, él tiene a las otras muchachas en una mazmorra, muertas, requete muertas, tiesas, como dirías tú, y ella lo va intuyendo, porque es un hombre del que no se sabe nada, no se sabe qué ha pasado con las otras, tal. Y entonces lo que creo que se puede ver, si hacemos esta inversión de papeles y esta lectura, es a un hombre que quiere ser querido y que sabe que para eso tiene que mantener sus secretos en secreto. Y es ella la que destroza la posibilidad del amor y del matrimonio con su curiosidad. Porque ella insiste en abrir todas las puertas y claro, cuando abre la última, o sea, perdón por esto de nuevo, esto todo es simbólico, pero ¿qué opción le queda a Barba Azul que si no es matarla? ¿Sabes? ¿Cómo se va a casar con ella? Con una mujer que acaba de descubrir que ha matado a todo el resto de sus mujeres, ¿no? Claro que esto es, o sea, como llevándolo a más allá de la historia, simbólicamente podría ser esta violencia que supone hacer todo el rato preguntas que la otra persona te ha dicho que no quiere responder. Claro. O quizá, o sea, eso, más allá de la propia historia, ¿no? Cuando tú quieres saberlo todo del otro y te puede el ansia a su bienestar, digamos. Igual la otra persona no es capaz todavía de hablarte de algo. Claro. Y el hecho de que ese vacío para ti se convierta en una obsesión de cuéntamelo. Pues es violento. Es para otra persona, claro, es violento. Puede ser violento. Tampoco estamos siempre obligados a contarlo todo. No. O sea, No, claro, o sea, porque aquí lo podemos plantear en plan, lo que tú has dicho, ¿no? Pues esta persona todavía no te puede contar esto, pero es que igual nunca va a poder contarte esto o no tiene por qué. Sí, o sea, quizá hay espacios donde no podemos entrar, ¿no? Y está bien. Para eso están los psicólogos. Sí, o ni siquiera, ¿no? Igual no, sí, o no. Igual no, ¿por qué? ¿Por qué tienes que estar, o sea, asomada a todas las ventanas? No, total. No, esto es así, una de las posibles conclusiones. Y entonces yo me quedé, me puse ahí a escribir en el libreto con un lapicillo en la ópera diciendo, madre mía, esto nos viene muy bien para el tema. Y es verdad que en el libreto que te dan en la ópera, Joan Matabosc, que es el director artístico del Teatro Real, que es una persona, no le conozco, ¿vale? Pero muy lista. O sea, muy lista. Los textos que escribe este señor sobre las óperas, dices, es que esto da gusto, porque no hay un libro solo con textos así. Y alguna vez le he escuchado también en podcast del Teatro Real y digo, es que joder, cuántas cosas tiene en la cabeza. Y entonces él escribe, ya no es posible el amor con quien ha irrumpido violentamente en el templo de los recuerdos más íntimos. La obra expresa, en clave simbólica, que querer conocerlo todo del ser amado es, sin duda, el deseo más natural y, sin embargo, es una tentación peligrosa, incluso mortal, para el amor. El ser amado puede seguir siendo amado en la medida en que de alguna manera sigue siendo un extraño. Entonces, está todo condensado ahí, ¿no? Las preguntas que plantea la ópera. Entonces me gustó mucho ver esta inversión de los papeles. O por lo menos fue lo que yo vi, me pareció muy interesante. Sí. Además, me encanta el deseo natural y la tentación peligrosa, esto que decíamos de el anhelo y que existe, aun cuando sabes que puede ser, como decía Barthes, un poco poseído por una religión, ¿no? Es, en este sentido, la tentación peligrosa. Sí. Pensaba que es verdad que cuando se abre la compuerta de las preguntas, imagínate, acerca de si todo está bien, o estoy hablando más de una relación concreta y hacer preguntas no sobre el otro, sino sobre el estado ambos, de la cuestión. Un poco. Sí. Si te pones a hacer preguntas, si entras en la necesidad de hacer preguntas que sean respondidas, es que eso es una religión completamente. Yeah. ¿Sabes a lo que me refiero? Porque si tienes que preguntar, o sea, si empiezas a necesitar respuestas para poder estar tranquilo,
Bueno, esto es todo un tema, no claro. puedes parar de Sí. tal. Entonces siempre vas a necesitar acceder a la cabeza del otro. Claro. Porque no vas a estar tranquilo, porque te dice, imagínate que te da una respuesta, pero a los 3 minutos es Se te en pasa, plan, eso caduca muy rápido. Claro. Sí. Pero es complicado el equilibrio estamos aquí como de terapia. O sea, porque hay cosas que necesitas saber y es legítimo preguntar ciertas cosas claro. y recibir ciertas, digamos, cosas tranquilizadoras de alguna Sí, manera. Pero es verdad que pasarse de rosca con eso tiene ese peligro, justamente, de necesitar todo el rato el estímulo y como el refuerzo, ¿no? Dirían, supongo, en psicología. Sí, o ese forzar al otro a tener respuestas cuando igual no las tiene. Claro, cuando igual no las tiene, esto pasa mucho también. Porque el no saber es una cosa que nos pasa a todos. atraviesa a todos. Sí, sí, Entonces sí, igual en ese no saber simplemente hay un no saber con el que hay que convivir, una incertidumbre Sí. mínima, o bueno, como sea, pero sabes que también es una forma de violencia obligar al otro a responderte. Sí, sí, sí. Además a responderte cuando tú dices y de... Claro. Sí, total. Total, me encanta esta cosa de la tentación pelegrosa, incluso mortal para el amor. Está genial. Es muy bueno. Y para seguir pensando sobre esto, traíamos otro ejemplo, que es un libro llamado Una separación, de Keiti Kitamura, que está editado, aquí lo tenemos, está en Random. Entonces voy a contar un poco la premisa, porque me pasa con este libro. Este libro tiene un spoiler, o sea, pasa una cosa. Entonces no quería destriparlo. No vas a contar la cosa. Entonces voy a hablar un poco hasta que llega la cosa, porque cuando ya pasa la cosa me es difícil hablar sin decirlo, ¿vale? Entonces, que sepáis que voy a hablar más hasta ese momento. Que sepáis que pasa una cosa Pasa una en cosa. el libro. Sí. Entonces voy a contar un poco la premisa para que nos situemos en la novela. La protagonista del libro y su marido, que se llama Christopher, ella juraría que no sabemos su nombre. Es una mujer, la mujer es la narradora, sí. Pero no sabemos su nombre. Y su marido Christopher, como digo, llevan un tiempo separados, pero nadie lo sabe, porque él le ha pedido a ella que por favor todavía no se lo diga a nadie. Y no han formalizado en términos casi institucionales, jurídicos, la ¿no? separación. Sí. O sea, no se han divorciado, está todo así. Aunque ya no viven juntos, o sea, viven separados, pero no se ha hecho explícito. Isabela es la madre de él, la suegra, digamos, de la mujer, le llama a ella y le pide, más bien le exige, de hecho ahí ella cuenta un poco cómo es su relación con ella, que tiene que viajar a Grecia para encontrar a Christopher porque él no contesta sus llamadas. Y claro, como además la suegra no sabe que están separados, es como, no estás con él en Grecia, ¿no? Es como, claro. Bueno, hay ahí también un no saber de los otros, lo que está pasando entre ellos, que a ella la pone en una situación incómoda porque te ha pedido que no digas nada, pero a la vez... Tienes que fingir que sigues casada con un hombre que ha desaparecido, básicamente. Claro, y que ya no haces una vida con él, de hecho ya está viviendo con otro hombre. Claro. Y él, o sea, no, es todo un percal de ese no saber. Entonces ella no sabe muy bien por qué, no hay ahí, es muy interesante cómo lo explica la narradora, pero viaja y decide aprovechar el viaje para pedirle el divorcio oficialmente, ¿no? Como decir, bueno, vamos a un poco aterrizar esto. Sí. Y entonces la suegra le paga el billete, le paga el hotel, todo. Es un hotel en Grecia, en medio de un poco la nada, en un pueblecito, un sitio muy concreto, ¿no? Entonces llega allí, donde se supone que él está, pero no le encuentra. Él allí no está. Y como digo, no quiero destripar la trama del libro, si lo encuentras, si no lo encuentras, no lo voy a decir, sino que me voy a centrar en ver distintos momentos en que creo que se habla de este tema que estamos viendo. De maneras además muy diferentes, Vale. Entonces la primera, que le he llamado A, porque una es una chica ordenada, Sí. es que es un libro en el que, por lo menos durante mucho tiempo, el otro está ausente. Porque ella no sabe dónde está el otro. O sea, que hay un no saber que se está viviendo en el momento presente. Aparte hay un no saber de los otros de que están separados. O sea, el no saber está presente en muchos planos muy distintos. Y aparte se trata de una separación que va a acabar en divorcio. Entonces no tenemos esta cosa más bartesiana de ese deseo del sujeto amoroso de saberlo todo de manera pasional para poder acceder al secreto, acceder al enigma. No, tenemos lo contrario. Tenemos más bien el reconocimiento de un fracaso. Claro. Un fracaso en el sentido de la relación, ¿no? De un matrimonio que se acaba, de una ruptura. Y lo interesante es que esa ruptura está relacionada con un juego de poder que tiene que ver con el conocimiento, con el saber. Porque justo en la primera página del libro se dice lo siguiente: nuestro matrimonio se sustentaba en las cosas que Christopher sabía y yo no. Se trataba más bien de los datos ocultados, de información que él tenía y yo no. En pocas palabras, era una cuestión de infidelidades. La traición siempre coloca a un miembro de la pareja en una posición de conocimiento y deja al otro a oscuras. Y aquí, más allá de infidelidad en sentido de que él tenga amantes, que se deja caer que seguramente sí, ¿no? Y que ya lo sabe, creo que está hablando de otro tipo de infidelidad que tiene más que ver con este no saber. Y es que pensaba, claro, hay un privilegio en el saber algo que el otro no sabe, porque tú juegas con ventaja en ese sentido, tú decides qué quieres ocultar y qué quieres mostrar, y también, ¿cómo diría esto? No dejas que el otro tome decisiones
a través de lo que sabe. O sea, si tú ocultas información Claro. al otro, por ejemplo, en este sentido de la pareja, yo qué sé, no solo que estés siendo infiel, eso, que tengas un amante y la otra persona pueda decidir, oye, pues no estamos juntos porque me estás engañando, lo que sea. Estoy hablando como de que esto pasa en todo el rato. Sí, todo el rato. O sea, tú cuando en una relación ocultas cosas, dejas al otro un poco fuera de juego. Claro. Y eso es un poder. Eso es un poder. Información es poder, sí. Claro, ella dice un poco que esta ausencia que ella tiene sobre él, este vacío, se deja ver mucho a lo largo del libro. Eran cosas que él sabía y que yo no, incluso cosas, y esto me recordaba mucho a Barthes, sobre ella misma. Claro. Por ejemplo, hay cierto momento en que dice, en la relación con sus suegros, que él le decía, es que tú no sabes que hay mucha gente que piensa que eres una snob. Claro. Y ella dice, claro, esto solo lo sabe ella a través de lo que él le dice, ¿no? Es un no saber acerca de sí mismo, que él desde fuera le dice que sepas que la gente piensa esto de ti. Claro. ¿No? Sí. Es horrible. Es horrible. Sí. Es horrible porque es... Sí, porque además no puedes evitar en ese tipo de situaciones hacerte una composición de ti misma en base a lo que los otros te dicen. Claro, porque además, y si no es verdad, me refiero, pero cuando otra persona te dice, oye, los otros, ¿sabes? En plan, es que a la gente le pareces borde o le pareces no sé qué, por eso quizá a veces hay tensiones. ¿Y en qué lugar te coloca eso a ti? O sea, ¿cómo puedes negar lo que el otro te dice con esa suficiencia que parece ser que lo sabe, ¿no? Lo sabe. Claro, es que esta es otra vertiente de esta cosa del saber y del conocimiento en las relaciones, que es el cuidado que hay que tener con las cosas que les decimos a las otras personas, ¿no? Estamos de terapia hoy. Es que esto está genial. pero además verdad, ¿no? te coloca a ti en un sitio también, de nuevo, es una forma de poder, porque ella, en este caso, ¿no? Pongo el ejemplo, si no tiene una relación muy buena con sus suegros, porque aparte se menciona que ella es extranjera y que siempre ha habido una mirada hacia ella de, es que no acaba de ser como nosotros, ¿no? Es distinta y tal, pero encima el otro te dice, es que eres una borde, y entonces como, es culpa mía, ¿no? Te coloca a ti en un sitio muy concreto con respecto a esa relación que tienes con los demás. No, total. Y en el libro se ve mucho. Es un vacío el que tiene hacia él, porque tú tienes, o sea, es una narración en la que el otro no está y todo lo que sabes es a través de la narradora, que ha estado casada con ese otro y que claramente le conoce mucho en algunas cosas. Por ejemplo, cuando habla de lo seductor que es, de lo atractivo que es, ella parece que conoce muy bien todas sus tácticas, sus gestos, su manera de hablar, también incluso sus inseguridades que tapa con esa manera de seducir, pero luego hay muchísimos huecos a los que es incapaz de acceder. Y ella lo sabe. Y no es que tenga que ver el fracaso del matrimonio con eso, ni mucho menos, porque hay otras zonas que las conoce muy bien, ¿no? Es como un juego ahí de luces y sombras. Sí, total. Sí, que se va dibujando muy bien. Es una manera de hablar en este libro de este tema de manera mucho más sutil que en otros, ¿no? Pero es muy interesante. Por ejemplo, otro factor que añade, que creo que no hemos hablado todavía, que es que en cuanto a este saberlo todo, ella presta atención a un tercer actor. Es decir, más allá del que quiere conocer y al que se conoce, más allá del sujeto y el objeto, dice, ojo que también están los otros. Porque hay una escena que me gustó muchísimo donde hay una discusión entre una pareja que son María y Estefano, ¿no? Da igual esto. Entonces la protagonista hace mucho esto en el libro de observar a parejas. Son más veces en las que se narra a ella como voyeur, de hecho, volviendo a nuestro tema con Estela Sánchez. Bueno, es una manera de construir ese vacío que ella tiene de su matrimonio, ¿no? Observando otros matrimonios o otras relaciones. Y entonces ella se sienta directamente, es que está sentada a mirar. Sí. ¿No? Y entonces ellos están discutiendo tal, además en griego, hay un tema también en el libro del lenguaje, porque ella es traductora, entonces no entiende, lo que va viendo es cómo suena el lenguaje y cómo ellos lo usan, porque cuando le hablan a ella en inglés pierden totalmente su entonación. Claro. Es muy guay cómo habla de esto. Y entonces están discutiendo y entonces ella, María, en cierto momento le hace una leve caricia en la espalda después de toda esta discusión, que él siente como, se le nota, dice, como un alivio tremendo, ¿no? Como de repente decir, vale, la tensión se ha disipado, ¿no? Y dice la narradora, claro, lo que yo veo desde mi posición es que el gesto era falso, completamente taimado. Lo supe porque le veía la cara desde mi asiento, pero Estefano, que no podía ver lo que yo veía, tomó el gesto en serio y su efecto fue instantáneo. Claro, y aquí pensaba, fíjate, esta cosa de que el otro también te puede mentir, te puede utilizar, te puede decir algo a través de incluso un gesto que lo está, ¿no? Que lo está haciendo por algo, pero no porque sea real, y es una persona de fuera la que lo sabe. Ve, sí. Y sabe más. Claro, otro que tú quieres saber, ¿no? O sea, que ahí también hay una idea de que en la relación la pintamos mucho como si fuera una cosa exclusiva de dos personas, pero que en realidad los espectadores, los de fuera, pueden tener información que uno de los miembros no tiene, o puede ver algo que tú, como estás dentro, no estás viendo, ¿no? Y dice que todas las historias de amor requieren de un telón de fondo y un público. Y dice, se fortifica por el contexto, se nutre de la mirada de los demás.
¿no? Porque ella también, pues eso, a través de la relación con sus suegros o con amigos o cómo eran ellos con gente, hay mucha construcción también acerca de lo que ellos son. Bueno, y aquí ya empezamos a plantear un tema que luego que lo vamos a ir desarrollando, que también tiene que ver con todo lo que hemos hablado de cuando estás dentro de un sitio, precisamente porque estás dentro es más difícil conocer, ¿no? Esta cosa que dices, lo ven desde fuera y lo ven de manera más clara que tú que estás dentro, porque estás opacado bien por tu propia pareja o bien por tus propios sentimientos o por lo que sea, ¿no? Claro. Total. Y de hecho, ya para terminar, digamos que la narradora es la esposa, que llega a ese sitio y todo el mundo sabe que es la esposa. Además, ocupando un lugar extraño porque es evidente, todo el mundo sabe que está con otras mujeres, pero a la vez no sabe que están separados. ¿No? Es que es un no saber que lo tiñe todo, un poco. Un no saber de los otros y bueno. Entonces surge María, la que decía que estaba discutiendo con Estefano, ¿no? Básicamente ella sabe, intuye desde el primer momento en que la ve, en que se ha liado con Christopher. O sea, esta chica la que narradora intuye que María... Claro, que trabaja en el hotel, claro. Es una chica que trabaja muy joven, que la mitad de años que él tiene, claro. Pues en cuanto la ve cómo se relaciona con ella, que es la esposa, dice, se han liado, ¿no? Sí. Lo tiene como súper claro, lo da por hecho y a veces ahí es un ejemplo de saber algo de manera completamente que tiene que ver con que lo conoce, claro. ¿no? Y con cosas que ella va sintiendo. Y entonces un día María, que sería la amante en ese sentido, le pregunta si pueden cenar juntas y rápidamente ella se da cuenta de que lo que quiere María en esa cena es obtener información sobre él. Claro, justo. Entonces aquí sí que hay una vuelta a esta idea del principio, digamos, de la pasión amorosa, del querer conocerlo todo, porque la esposa dice, quería saberlo todo sobre Christopher, ningún detalle le parecía superfluo, a pesar de que la fuente de la que iba a conseguir esa información fuera inherentemente problemática, que es el hecho de que estás preguntándoselo a su mujer, ¿no? Claro. Estaba dispuesta a pagar el precio que hiciera falta por esa información, pero al mismo tiempo su deseo era frágil, demasiado concreto, no quería saber nada que pudiera romper la fantasía que se había creado en su cabeza. Es una persona que... después de ese intercambio lo que quiere es saberlo todo, claro. Pero saberlo todo de lo que ella ha idealizado o la imagen que ella se ha hecho del otro, que también es un saberlo todo muy falso, sesgado, sí. Muy orientado. Y entonces es un poco pedir información para completar una imagen que en realidad tú ya te has hecho. Porque a veces queremos saberlo todo y preguntamos al otro, pero para tener una imagen real. Claro, es que pensamos que queremos saberlo todo, pero que si luego te paras a analizarlo, no queremos saberlo todo. Nunca querríamos saberlo todo, porque seríamos Judith con barba azul. Claro, ¿y qué queremos saber y cómo queremos saberlo? Claro. Porque a veces quizá hacemos una pregunta que nos lleva a una parte que no queremos saber y rápidamente, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta chica? Claro. Quiere saber, tipo, dónde nació, ¿sabes? ¿Cuál es su color favorito? No sé, como cosas que construyan un poco, que le den información para rellenar su deseo. Claro. Que en realidad es un hombre que se han acostado y ha desaparecido, por tanto... No, es un intercambio muy corto. Ella tiene muchas preguntas, entonces las hace. Claro, pero lo que no quiere saber no lo quiere oír. Claro, vaya. Total, todo lo que tiene que ver con la relación matrimonial, por ejemplo, dice, no, esto vamos a dejarlo, ¿no? Corramos un estúpido velo. Claro. Sí. Entonces, bueno, creo que es un libro donde donde se habla de este y no saber y de querer saberlo todo de maneras súper diferentes y enmarcadas en esta cosa de que no se trata de un momento de pasión inicial, sino justamente lo contrario, de un final. Justo. Se trata de un final. Sí. Pues de matrimonio en matrimonio y tiro, ¿por qué me toca? Queríamos hablaros ahora de otro matrimonio y de otro tipo de matrimonio, pero es un libro que también explora estas cuestiones de manera más brillante, que es Biografía de X, de Catherine Lacey, que está publicado en Alfaguara, que es un libro del que se habló mucho cuando salió, que creo que fue el año pasado, como por primavera. De hecho, Berta Gómez habló bastante de él, lo recomendó en un episodio de Mucho Texto cuando salió en España y bueno, creo que yo lo he leído ahora, pero que merece toda la atención que recibió. Me parece un libro que es muy bueno, que ha hecho una cosa muy especial. Un beso desde aquí a Catherine Lacey. Y entonces es un libro que son muchos libros. Es uno de los libros más largos, fíjate que no es tan largo, son como 400 páginas, que he leído últimamente, quitando Los Detectives Salvajes de Bolaño porque estamos haciendo el club. Pero me ha gustado esta cosa de como meterme un rato en una historia, porque normalmente es verdad que los libros a los que solemos, porque no da tiempo, hija, y entonces son más cortos, y he dicho, mira, bien, hay que perseverar aquí. Y no quiero destripar demasiado porque hay muchas cosas que van sorprendiendo a medida de que lo vas leyendo, pero para el tema que nos interesa hoy, pues tengo que explicar que se trata de la biografía ficticia, o sea, es una novela, ¿vale? Es todo ficción. La biografía ficticia que una mujer hace o intenta hacer de su esposa cuando ésta fallece, ¿no? Entonces, la esposa es X,
Me ha hecho gracia cuando Como contabas martes. a martes y digo X, pues sí, yo llevo con X unas semanas. X es un artista interdisciplinar que hacía performances que tenían que ver con la identidad, con la pregunta de qué es el yo, si hay solo un yo o hay varios, si la identidad es fluida, bueno. Y es muy complicado reconstruir la vida de X precisamente porque fue un artista que no respondía a preguntas acerca de su pasado. Fue alguien muy esquivo en su faceta pública, ella no explicaba sus obras de arte, tampoco explicaba demasiado en sus relaciones, o sea, en el propio matrimonio hay ciertas preguntas que parece que están prohibidas, ¿no? De hecho, hay una frase en el libro que es: todas las relaciones tienen puertas que solo sirven para entrar, límites que solo puedes cruzar una vez, fronteras que toda nerviosa yo intentaba localizar y evitar. O sea, esto es la narradora. Una vez su mujer ha muerto, una vez X ha muerto, contándonos, porque claro, a medida que pasa el libro, aparte de que se va dibujando la vida de X, se va dibujando el matrimonio también. Y te vas dando cuenta de que es un matrimonio donde, pues eso, había ciertas puertas que no se podían cruzar, porque X era una persona, bueno, complicada, compleja y complicada. Y esto es un poco lo que nos interesa, ¿no? Creo que Biografía de X es un libro clave para preguntarnos por esta pulsión de querer saberlo todo del otro. Y es que lo que se va revelando a medida que la viuda investiga sobre la vida de su mujer es que no conoce en absoluto a la mujer con la que se había casado, ¿no? Un poco lo que decías con Keiichi Kitamura, que hay cosas que sí, evidentemente conoces, pero hay muchas sombras, que en este libro concretamente pues vienen dadas no solo con esta cosa de no puedes conocerlo todo del otro, sino porque en el propio libro, pues eso, que si X es un artista que juega con su identidad y las obras de arte tienen que ver con ella haciéndose pasar por otras personas, o sea, hay toda una reflexión sobre el arte también que es muy interesante. Yo os digo que es un libro que tiene muchos temas, ¿no? Este es solo uno de ellos. Hay una cita que dice: para entonces, cuando la narradora ya está más avanzada en la biografía, dice: los recuerdos que tenían otras personas sobre mi mujer habían emborronado los míos, cosa que tal vez había sido el objetivo desde el primer momento, no verla con más claridad, sino entender que nunca la conocí del todo. Que aquí también entra el tema de los otros, justamente, que explicabas con Kitamura. Pues aquí también está, porque lo que hace la viuda a la hora de intentar reconstruir la biografía de su mujer ya fallecida es precisamente ir a hablar con las personas que la conocieron antes de conocerla a ella, gente del mundo del arte, bueno, un montón de cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Que la narradora, o sea, la viuda, se casa con X sin saber algunos de los detalles más básicos de su vida. Es como te casas con una persona y no sabes dónde ha nacido, por ejemplo. O no sabes su nombre real, porque X, evidentemente, no era el nombre real de esta mujer. Esto luego cobra sentido en el libro porque Catherine Lacey hace de manera muy interesante una especie de historia alternativa de Estados Unidos, que esta es la parte que, bueno, aquí no me interesa tanto y que tampoco me apetece desvelar, pero bueno, es una mezcla de elementos de la cultura estadounidense y de la historia estadounidense, pero mezclados. Está muy bien. Sí, yo creo que muchas personas escuchando esto ya habrán leído el libro, pero si no lo habéis hecho, de verdad lo recomiendo un montón. Entonces, X, eso, es una persona que no solo no responde a las preguntas que se le formulan acerca de su pasado, de su vida y de su obra, sino que muchas veces rechaza incluso la posibilidad de la pregunta. O sea, le enfada que la pregunta se formule. Y entonces lo que se dibuja, pues eso, a medida que avanza el libro, es un matrimonio en el que la narradora, o sea, la viuda, progresivamente deja de hacerle preguntas a su esposa por miedo a sus reacciones y por no querer vulnerar pues este precario equilibrio matrimonial que a veces sí que estalla por los aires. Y precisamente son las preguntas y son esa cosa que decía Judith en Barba Azul de quiero las llaves de todas las puertas, pues aquí está un poco presente, pero la viuda a lo largo del matrimonio lo que hace es, mira, mejor no me des la llave. O sea, si te vas a poner así, ¿no? Explicado de manera muy burda. Y bueno, pues eso, ella va poco a poco descubriendo que su matrimonio quizás no era tan especial como ella pensaba, que había muchas más sombras. Y también pasa aquí lo que has explicado antes, de que lo que busca la viuda no es solo saber quién era X, sino saber qué pensaba X de ella misma, claro, o hasta qué punto ella, la viuda, había influido en X, o la había ayudado, o la había cambiado. O sea, es que está todo aquí, es que todos los temas están en todos los libros. Y por cierto, al hilo de otra cosa que estabas diciendo antes, de esta cosa de repente darte cuenta de que no conocías a una persona, este libro al principio, porque la viuda te va contando, ¿no? Pues eso, mi mujer fallece y entonces yo me pongo a investigar sobre su vida, pero te cuenta también el matrimonio anterior de la narradora, de la viuda, o sea, de la mujer que está haciendo la biografía, que es un matrimonio con un señor. Y es una de las cosas más terroríficas que he leído nunca, precisamente porque es una historia, está al principio del libro y es muy cortito, o sea que no es un spoiler, porque ella se casa con un hombre. Un poco, me recuerda mucho a La novia grulla, en este sentido, ¿no? Te casas con un hombre y entonces al principio de la relación, cuando ellos dos se conocen, ella le empieza a escribir cartas a él
que esto es una cosa que yo he hecho, ¿no? De pues después de los encuentros con una persona o cosas que no le dices porque no te atreves o porque no sabes, o este gesto bastante romántico, ¿no? Escribes, y ella escribe durante mucho tiempo, y entonces en el día de su boda tiene un montón de cartas reunidas y se las da como regalo, digamos. Tío, y él no entiende ese gesto. O sea, primero no se las lee y no entiende, o sea, no entiende el peso de ese gesto, digamos. Y yo leí eso y iba a apuntar en el margen. ¡Qué dolor! Porque me pareció, o sea, está tan bien contado y me parece que es una cosa que, eso que hemos visto en otros libros, ¿no? Como estas dinámicas, como La novia grulla. Que es justo darle al otro... Claro, darle todo. Darle todo sin que te lo pida. Sin que te lo pida. No hay un toma para que lo sepas todo de mí. Sí, sí, total. Sin necesidad de hurgar. Y esa persona no lo quiere. Esa inversión, ojo, malo. Claro, estas dos personas no te describió un matrimonio pues que no tenía sentido que fuese un matrimonio, ¿no? Dos personas que no tenían que estar juntas. Pero es que me acuerdo cuando lo estabas contando de, joder, esto es una cosa que no he metido en el guión porque se salió un poco de la trama de X y tal, pero es que cuando lo leí dije, qué bien explicado está, y tengo que decir, o sea, es uno de mis mayores miedos esto, en plan, estás con alguien y pasa el tiempo y de repente te das cuenta, ¿no? En un gesto que tú haces que para ti es significativo, que esa persona no te entiende. Sí, o que no, peor, que no quiere saberlo todo de ti. O que no quiere entenderte, claro. Que no quiere conocerte. Todo. Es que yo he entregado cartas, ¿eh? Que no tiene tanta... manojos enteros de cartas. Como que qué triste esa cosa de que el otro no está dispuesto a invertir la energía en el mejor de los sentidos que supone conocerte. Conocerte, sí, no. O sea, tú se lo estás dando. Claro, además ya hecho. Y está diciendo que no. Bueno, entonces todo esto de biografía de X se puede resumir en un diálogo que aparece en una obra póstuma, porque la viuda pues va explorando también las obras de arte que ha hecho X, ¿no? Y entonces en esa obra póstuma hay un diálogo que X que transcribe entre ella misma y la viuda. Y entonces lo vamos a hacer, Inés, que esto no te he avisado, pero lo vamos a hacer por si no se entiende. ¿Quién quieres ser? ¿X o C? C. Venga, vale. ¿Por qué me haces estas preguntas? Porque para amar hay que saber. Esto no parece amor. ¿Y qué parece? Una sarta de preguntas. ¿No crees que el amor son preguntas? Chica, y aquí está todo resumido, guay. ¿No? Es que a lo mejor es que sí son, ¿no? O sea, ya por cerrar, que ya estamos acabando, esa cosa de que claramente hacer las preguntas y querer saberlo todo, para mí es un gesto y evidentemente de amor. Y luego está la cosa de pasarte de rosca, que ahí es donde puede ser violento, tanto para la vigilancia y el acoso en el peor de los sentidos, como por la mujer de barba azul que le obliga a dar respuestas que él no quiere dar, en términos simbólicos, como decíamos. Claro, ¿no? Es que yo aquí, o sea, me pasó en la ópera que lo leí de esta manera, diciendo, madre mía, Judith, te estás pasando, o sea, el monstruo aquí eres tú, o sea, lo monstruoso es tu curiosidad exacerbada, y al mismo tiempo pensaba, pero te entiendo tanto, ¿no? O sea, qué humano esto de el anhelo de saber, y de saberlo todo, o de pensar que queremos saberlo todo, que luego no es verdad. Claro, incluso cuando te das cuenta, como decía Barthes, esta cosa de que es un conocimiento del no conocimiento, en el propio acto de conocer ya hay hacerse preguntas que sería en este sentido un acto de amor, aunque sabes que no puedas completar toda una figura, o sea, cerrar lo que alguien es en sí, como se dice en esencia, en incognoscible, ¿no? En la figura. Y entonces queríamos acabar con esta pregunta de ¿es siquiera posible saberlo todo del otro? Que ya hemos ido revelando a lo largo del episodio que no, porque ¿quién es el otro? Pues es que no, seguramente no hay una única respuesta posible a esto. Este tema, aparte de epistemológico por el tema del conocimiento, podría hilarse con el tema de la identidad. Sí, es ontológico también. De quién es el otro, porque si ya entiendes que el otro es un yo, como decías, fragmentario, vulnerable, cambiante, pues total. Ese hacerse preguntas tiene más que ver con hacer preguntas todo el rato, que puede recibir distintas respuestas. De hecho, en biografía de X, con esta cosa de que ella es, o sea, que se transforma en otras personas, X a lo largo de su vida, creo que había una frase en el libro que era algo así como: uno de los problemas de querer saberlo todo de otra persona es que el blanco nunca termina de moverse. O sea, ese objetivo al que tú estás apuntando no es un objetivo que esté quieto, porque la identidad no es eso. Claro, hay todo el rato transformaciones en el que pregunta y en el que hace las preguntas. Claro. En el que hace las preguntas y en el que dirige, o sea, al que van dirigidas las preguntas. ¿no? Y pensaba en este sentido que intentamos a veces dibujar un mapa del otro. Es que a mí lo de en plan, con este tema me viene muchísimo a la cabeza el mapa, la tierra y el barco, ¿sabes? O sea, que el hecho de dibujar el mapa del otro tiene mucho de violencia también, porque nos olvidamos de que quizá para esa persona no toda tierra es conocida en su propio universo, ni tiene quizá por qué ser nombrada, etiquetada o puesta un nombre, sino que simplemente igual está ahí. Igual la tierra se mueve y en otro momento no. Entonces, la violencia del mapa en este sentido es que es... O sea, en la escritura siento aquí como una cosa no eterna, pero súper estática. O sea, definitiva casi, ¿no?
Y queríamos terminar, para contraponer un poco esta visión, con un libro que se llama La pasión de los extraños, de Marina Garcés, que está en Galaxia Gutenberg, que es un libro sobre la amistad, en realidad, que nos hemos leído y para una charla que hicimos y que nos ha gustado muchísimo, porque ella hace un recorrido por la tradicional filosofía de la amistad, ¿no? Que siempre se citan los mismos nombres, pero incluye también críticas, dudas y otros caminos posibles a todo esto. Y entonces, en un momento, Garcés cita al filósofo Giorgio Agamben, que propuso una representación pictórica de la amistad, que es una pintura de Giovanni Serodine que se llama Incontro di San Pietro e San Paolo sulla via del martirio. Muy bien dicho, ¿eh? Os dejaremos por ahí la foto. Sí, está muy bien. Y es que lo que le interesa a Agamben de este gesto concreto, donde hay dos personas, básicamente, lo voy a resumir mucho, mirándose muy cerca, es que es un gesto de proximidad excesiva. Porque para Agamben este ángulo sin visión, dice Garcés, es justamente la verdad última de la amistad. Esto luego no te lo dice a ti. Sí, le dije, Paula, vamos a mirarlos muy cerca. Claro, lo que hicimos fue hacerlo del cuadro, que fue juntar nuestras frentes y efectivamente la cara de la otra persona se deforma. Claro, y es esta idea, ¿no? De que cuanto más te acercas, menos pese ves. a lo que piensas, menos eres capaz de ver y no puedes enfocar al otro. Por cierto, tengo que decir, al hilo de esto, que creo que encaja bastante, cuando hicimos el episodio de la Boyer, que tuvimos aquí un descalabro de que si se podía ver solo una cosa y empezamos a pedir físicos, pues hubo un físico que nos ha escrito un físico, Roberto me parece que es un beso desde aquí, y que nos ha explicado en un correo muy majo y muy amable que efectivamente es muy difícil poder ver solo una cosa, porque siempre hay cosas más chiquitas. Total. Y nos han contado unas cosas de los quarks, Increíble. de los colores de los quarks, que yo digo, estoy flipando. Tenemos que contratar a un físico. Una física. Así Que para que se siente aquí y nos explique cosas. Pero bueno, que me recuerda un poco a esto, ¿no? Esto de ver solo una cosa. Sí. Bueno, porque es un poco lo que se intenta también en esto que decías de fijar la identidad del otro. Ver solo la verdad concreta, que luego, por supuesto, no existe. Sí. Y dice Garcés, reconocer a alguien como amigo significa no poder reconocerlo como algo. No se puede decir amigo como se dice blanco, italiano o caliente. La amistad no es una propiedad o una cualidad de un sujeto. O sea, esta cosa de que más allá de las etiquetas específicas que le pones a una persona, ¿no? La amistad no es solo eso. Y dice que la extrañeza que se ve a través de esta idea de Agamben tiene que ver con no ser clasificable o etiquetable para el otro, con estar muy cerca pero seguir siendo extraños, y en esa extrañeza, que podría significar algo negativo, ¿no? De, joder, pues tanto nos queréis, si nos conocéis, si esto no lo sabéis, pues igual, ¿no? Claro. Esta cosa que se ve con sospecha, dicen que en realidad es una extrañeza que se puede entender como compañía, como una cosa de acompañar al otro incluso en lo que no sabes, en lo que no conoces. Claro. También Marina Garcés insiste mucho, voy a contar 3 cosas, perdón, del libro, es un libro increíble, pero insiste mucho en que somos extraños para nosotros mismos, o sea, que nosotros, por ejemplo, a través de los amigos, vemos cuando nos encontramos con el otro que quizá no nos de repente ha pasado el tiempo, imagínate, y hemos cambiado, pero que tú también has cambiado, ¿sabes? Que no siempre es el otro el que cambia y que tú con el otro también cambias, o sea, que hay una especie de extrañeza que es propia también, no solo es con el otro. Y dice, hay una necesidad de aproximarnos infinitamente a lo extraño de los demás y de nosotros mismos. Eso es muy bonito. Esta cosa que has contado de las cabezas que se juntan, he de decir que lo canta Maya en una canción de manera... O sea, es que es esto. En su canción Porque apareciste, que es preciosa. Como todo. Pero a mí esta me gusta particularmente, su primer disco. Dice, tus ojos están tan cerca, no te puedo ni mirar, el día se muere poco a poco, somos 2 cíclopes al andar. Porque es verdad que cuando te juntas con alguien tanto... eres un cíclope, se juntan los ojos y entonces dejas de ver a esa persona. Total. De repente es casi y te dejas de ver a ti mismo. Y te dejas de ver a ti mismo, claro. Claro, que esto es lo que justo comenta Garcés en comparación con el matrimonio. O sea, ella habla de la amistad y lo compara con el matrimonio, que dice que hace todo lo contrario de esta cosa de la compañía en la extrañeza. Dice, convierte al otro o a la otra en propios. Y para ella, esta cosa de convertir al otro o a la otra en propio es, dice, la gran tragedia del amor y la que alimenta todas las narraciones de los encuentros imposibles. Es decir, habla de las narraciones o los relatos del amor romántico entendido como en su manera peyorativa tradicional, porque es una cosa de, vale, lo que hay que hacer es hacer propio al otro, y si no consigues hacer
¿cómo decir?, conocido a lo extraño, o sea, como hacerlo todo hacia la unión suprema, si no lo consigues, tragedia, Claro, ¿no? Y la fracaso. gente muere, se separa, toda la gran tragedia de los relatos. Sí. Y entonces, sin embargo, es un poco la pregunta que nos podríamos hacer en este sentido es si no tiene que ver este hacer propio, en realidad, con una cosa que no hace falta. Claro. Y tiene mucho que ver con el saber y con el conocer al otro, por esta idea de la fusión, la típica idea del amor romántico, de la unión, del ser uno, del cíclope Amaya, ¿no? Claro. O sea, que es un poco esta pregunta de dejemos una distancia, dejemos ser al otro y a ti mismo, y tiene mucho que ver también con el saber. Claro, justo. Con el es que tú fíjate, cuando la gente empieza a responder de manera plural a las preguntas. Nosotros. ¿Sabes que a quién me pasa mucho esto? A mí, Wow. Vaya, dime. Contigo. Conmigo. Ah, Claro. no, es que claro, nosotras siempre hablamos en plural, Es nosotras que somos unas ya, tóxicas. pero incluso pero que me pasa incluso, somos unas tóxicas, no. Pero me pasa con interacciones cotidianas. Podemos contar para que esto se ilustre. Bueno, espérate, a ver qué va a contar Que a ahora. mí una vez una persona me dijo que si íbamos a tomar algo porque quería comerme la boca. De verdad. Sí, la persona. Bueno, Y yo dije... podrías decir quién es la persona. No, voy a dejar el misterio. Y yo dije, pues espérate que le pregunto a Paula porque no está este fin de semana. Y la otra persona, pobre, me tuvo que decir, Inés, me refería, ¿no? Como un poco a... Tú y yo solos. O sea, este es el punto de delirio en el que llegan nosotras. Ay, qué risa. Pero bueno, por lo menos... Creo que este chico me está tirando fichas y yo te creo que también. Sí, pero para que se vea, Es verdad. sin ser nosotras una pareja heterosexual, No, pero es que somos Lo tóxicas todo que lo que somos. no, o sea, todo el resto sí que somos, entonces hija, Sí. para bien o para mal. no, pero me gusta mucho esta idea, ¿no? De la pasión de los extraños, que ya digo que Garcés cuenta y digamos que explica mucho a través de muchas personas y muchas ideas en su libro, que es un poco la idea de ser dos cosas distintas. Sí. Y tiene mucho que ver también con el saber y con responder a o sea, empezar a responder las preguntas en plural. También puede ser, y de hecho creo que en muchos casos es una forma de sumisión y de violencia, en el sentido de quién es el que está narrando ese relato, esa respuesta. Claro, total. ¿No? ¿Están funcionando esas dos cabezas al unísono? Pues no. Ya. Mano, porque tienes dos cabezas, ¿no? Si tienes tu cabeza, ¿por qué Has rechazarías a dicho tener...? hermano porque tienes Sí. dos cabezas. O sea, si tú tienes tu cabeza, ¿por qué rechazarías a tenerla, no? O sea, ¿sabes? Sí. Úsala. Que te has puesto como farruca de la cabeza. Me estoy acordando de gente concreta. Vale, claro. No, pero me da mucha pena cuando pasa esto en las relaciones amorosas, que se entienda la fusión y el responder. Esta cosa que se hace mucho en el TikTok y estas cosas de responder a la vez 1, 2 y 3, ¿quién es el más borde? Y la gente se señala, ¿no? Tú y yo hicimos este juego una vez, de cerrar los ojos, pero es bastante divertido. No, pero ese es otro juego, Paul. Y perdimos, por mi culpa. No, No voy pero a decir la ese- pregunta en la que perdimos, pero Pero perdimos. no, ese era un juego bastante más interesante porque era de hacer preguntas y tenías que pensar en lo que la otra persona iba a responder. Claro, sí. No, yo digo en lo de 1, 2 y 3, ¿quién es el más cariñoso? Y señalar a la vez para mostrar que tu cabeza y la otra funcionan, ¿no? Igual. Y como esta cosa de cuanto más conoces a una persona, más le quieres. Claro. Es una cosa como que Igual creo que... no, igual como bien ilustra Barba Azul, no hace falta conocerlo todo porque igual esa persona es un asesino en serie y ya no le puedes querer. Sí, pero no sé, como que creo que más allá de lo abstracto del tema que hemos traído hoy, que lo es muy abstracto, creo que luego en la práctica... No, pero yo creo que se ve todo, o sea, la gente va a entender. Sí, no, como esa extrañeza y ese vacío, esos huecos, ese no conocimiento, como que se acople como una cosa muy valiosa. Claro, Creo que es interesante. es muy interesante. Hija, no hay día que no hagamos 1 hora y 10 de este podcast. Hemos hecho 1 hora y 10. Hombre, es la 1:20. Igual hay que ir cerrando. Perdón, cerramos. Me estoy quedando ya tiesa de voz. Claro, tiesa de voz. Bueno, igual podemos leer la cita, ¿no? Yo quería decir una cosa, que es que le queremos dedicar este capítulo, así ya cuando ha terminado, a nuestra amiga Clara, Ah, mira. que le están operando en estos momentos. Es verdad. De una cosa que no se va a morir ni nada, pero que esto lo escuchará en algún momento probablemente de su convalecencia. Sí. Y un beso desde aquí, Clara, te queremos un montón. Un beso a Clara, lo mejor. Lo mejor. Y chicas, las demás, pues al alejarse lo suficientemente de los demás para verlos. Efectivamente. Hay que alejarse de la gente Esto, para verla. Sí, es importante. Es importante. Qué resumen, ¿eh? Me gusta esto. Así que Haced nada. preguntas, pero no os paséis. ¿No? Preguntas, pero tampoco muchas. Preguntas, pero tampoco muchas, está bien. Sí. Las preguntas adecuadas sería Sí, el... Qué difícil esto, ¿no? Saber hasta No, cuándo. no, claro, muy difícil todo. Así que nada, esperamos que estéis bien. Os mandamos un Yo beso. espero que no hayáis cogido ningún catarro de estos. Yo creo que demenciales. el tuyo no se les puede pegar. No. A pesar de la intimidad que tenemos en este podcast. Menos mal que por las ondas los virus no transitan. Todavía no transitan.
¿Qué más les decimos a las chicas? Pues hija, que os cuidéis, que os abriguéis porque ya hace frío, menos mal, se agradece siempre. Y esto ya sale en diciembre, ¿no? Hombre. Sí. Bueno, pues chicas, está ahí ya la Navidad, las vacaciones, Hijo, la Navidad, familia. qué coñazo, madre mía. Ya estamos aquí 2 grinches de la Navidad absolutos. Pero bueno, ya no, nos escuchamos antes de Navidad. Nos vamos escuchando. Sí. Sí. Así que vamos a leer la cita final, que es de Biografía de X. Es de Biografía de X y hemos traído 2 citas. Y una la vas a leer tú y otra la voy a leer yo y nos vamos a comer. Venga, pues allá vamos. ¿De qué sirve esta claridad post-mortem? ¿Será esta la manera que tenemos de vernos unos a otros? ¿Solo podemos hacernos una idea clara de la otra persona cuando ya estamos demasiado lejos para tocarnos? Somos incapaces de ver toda la cruda verdad de alguien con quien convivimos. Todo se difumina cuando lo tenemos demasiado cerca. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.